Muy buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, primero saludar a algunos colegas de el anterior trabajo. Me da gusto verlos, aunque sea por este medio. Bien, muy buenas noches, gracias por la presentación. El día de hoy voy a compartir un poquito de lo que estoy tratando de implementar como una línea de investigación acá en el Perú, en lo que es sistemas de lodos activados, ¿no? Si bien es cierto, ya la tecnología existe hace muchos años, sin embargo, acá en el Perú, a nivel urbano, digamos que hay pocas plantas todavía que emplean esta tecnología, ¿no? Sin embargo, pues la operación, digamos, es netamente con parámetros físico-químicos y ciertos parámetros operacionales que se correlacionan, ¿no? Sin embargo, pues en lodos activados, como el tratamiento es biológico, hay un poco más de ciencia aquí, ¿no? Entonces, el día de hoy les voy a compartir eh, algunos puntos, algunas estrategias que de pronto podrían implementar en su planta para poder hacer una operación mucho mejor a la que vienen realizando y tener resultados óptimos. Bueno, aquí les dejo un poco de mi enlace a LinkedIn para que puedan revisar de pronto algunos videos, algún contenido que comparto por esa red social. Igual también podemos entrar en contacto por ahí. Dicho esto, empezaré presentando esta imagen, ¿no? Yo creo que para ninguno de los que están presentes aquí en esta sala es desconocido el hecho de la contaminación del agua y también el cambio climático, ¿no? Si nosotros vemos aquí, el gran problema es que hay aguas residuales todavía en el mundo que no están tratadas y se están vertiendo directamente a cuerpos receptores. Puede ser río, puede ser lagos, inclusive el mismo mar, ¿no? Por ejemplo, hay tecnologías que emplean el tema de la dilución para poder hacer y cumplir ciertos parámetros, ¿no? Pero no contemplan el tema ecológico o el impacto acumulativo en el ecosistema, ¿no? Entonces, esto ya es un problema. Simplemente la imagen pues nos trae a mente que nosotros debemos seguir innovando, impulsando nuevas tecnologías de tratamiento, ¿no? Entonces, a manera de recordar brevemente nada más cuál es la composición de un agua residual doméstica, en este caso lo he integrado de esta forma. Tenemos que el agua residual en su 99.9% es agua y un 0.1% viene siendo sólidos. De estos sólidos, el 70%, si hablamos de agua residual doméstica, claro está, corresponde a la fracción orgánica. Y la fracción orgánica pues está compuesta en 65% de proteínas, carbohidratos y grasas. Y esto es importante anotarlo, ¿por qué? Porque el sentido del webinar del día de hoy justamente es tratar de entender esta dinámica de microorganismos que se suceden o aparecen en sistemas de tratamiento biológico. Justamente es por esta parte. Muchas veces algunos operadores que no son, digamos, leídos o que tienen conocimiento de biología, entienden y preguntan de dónde aparecen estos bichos en mi sistema reactor, ¿no? ¿Cómo es que se generan? ¿Aparecen de la nada? ¿No? Tiene su explicación justamente en eso, ¿no? Y también los sólidos tienen una fracción inorgánica, ¿no? Como arena, metales, sales. Y justamente para remover arena, como parte del pretratamiento, pues hay sistemas, hay máquinas y hay toda una ingeniería aquí, ¿no? No es mi competencia hablar de eso. Creo que en otro tema de repente se podría tratar esa parte, ¿no? Cuando hablamos a los componentes orgánicos, si vamos al detalle, vamos a tener carbohidratos, aceites y grasas, aminoácidos, ácidos volátiles, ácidos no volátiles en diferente concentración. Puede ser en solución o en suspensión también. Cuando hablamos de aceites y grasas, pues también es un parámetro importante a remover, ¿no? Muy al margen de que esté contemplado en la normativa de cumplimiento de fluentes del sector urbano, ¿no? Miren, esta gráfica lo que hace es representar muy bien lo que sucede. Justamente aquí voy a volver a a la imagen anterior. Justamente lo que sucede aquí, cuando se vierte un agua residual sin tratar, sucede esto que voy a describir en esta imagen. Y esto va a dar pie a todo lo que voy a explicar durante estos minutos. Ocurre una dinámica de microorganismos en la naturaleza de una manera natural, vamos a decirlo así, entre comillas. Si nosotros vemos aquí en esta gráfica el número de células y los nutrientes versus la distancia que recorre el agua residual que está siendo descargada a un cuerpo hídrico, va a ocurrir lo siguiente. Si ustedes reparan en la imagen,
Tenemos aquí de color rojo la materia orgánica traducida en DBO y ciertos microorganismos que hay también en el agua residual. Cuando llega en el agua, ¿qué es lo que sucede? Hay una demanda de oxígeno, es decir, hay una caída, justamente porque los microorganismos requieren como proceso metabólico el oxígeno. Entonces se reduce el oxígeno, aparecen otros microorganismos como algas y cianobacterias, y por lo tanto como proceso metabólico, es decir, como su alimento, generan otros subproductos como nitratos, fosfatos, luego de una transformación, porque aquí no solo hay un tipo de microorganismos, sino hay un consorcio, una variedad. Pero estos nitratos, fosfatos, también sirven de alimento para otro tipo de microorganismos como algas y cianobacterias, que podrían estar en crecimiento. Miren aquí la línea verde. Las algas y cianobacterias crecen y a medida que estos crecen, también generan oxigenación en el agua. Le devuelven el oxígeno, vamos a decir. Esta es una manera de explicar cómo es que el agua se autodepura. Pero ¿qué sucede cuando el impacto de la descarga es diaria y no hay un tratamiento adecuado? Ya se genera otro tipo de problemas como la eutrofización de cuerpos hídricos, ¿no? Y esto pues es, digamos, un problema latente. En Puno, por ejemplo, en ciertas partes del lago Titicaca, pues ya se ve cierta coloración verdosa en la superficie del agua que hace pues que los niveles de oxígeno se reduzcan, haya, por ejemplo, microalgas o algas que generan toxinas que vayan a ser perjudiciales para los peces y esto se está generando en un problema ambiental. Esto es de manera resumida lo que ocurre, ¿no? Entonces, para poder superar esto, una de las tecnologías que se implementa para el tratamiento de las aguas residuales son los lodos activados. Y ahora vamos a ver qué cosa es un lodo activado y de dónde viene su nombre, ¿no? Para que tengan un mayor panorama, un mejor entendimiento, les presento este video, ¿no? Este video corresponde a una planta de tratamiento de aguas residuales que emplea la tecnología de lodos activados por aireación extendida. Los lodos activados tienen diferentes variantes hoy en día, ¿no? Inclusive hay plantas compactas, plantas modulares que te ayudan a ahorrar espacio, ¿no? Y con eficiencias diversas. Entonces, lo que ven aquí es uno de los reactores nada más, más o menos, si no estoy mal, tiene algo de 12.000 metros cúbicos de capacidad en volumen de tratamiento. Y lo que ustedes están viendo ahí es un sistema de aireación, ¿no? Es, digamos, es un escenario típico en una planta de tratamiento por los activados de aireación extendida, ¿no? Ok, viendo esto, es importante también traer a colación un poco de historia, ¿no? Aquí, justamente este proceso no es nuevo, como les decía, ya ha sido inventado hace más de 100 años por estos ingenieros Edward Arden y William Lockett en 1914. Justamente como digamos, como un afán de innovar, lo que ellos hicieron es airear los desagües crudos. Y cuando airearon, se dieron cuenta que se empezaron a formar ciertas condiciones que ellos empezaron a decir algo activo, ¿no? Y cuando nosotros tomamos una muestra de este tanque y lo llevamos al laboratorio, vamos a ver así, ¿no? Como lo que están viendo en la imagen. Un agua, digamos, tipo chicha de jora, concentrada, con sólidos. Entonces, cuando nosotros llevamos estos pequeños sólidos o una gotita de esto al microscopio, vamos a ver que hay un mundo microbiológico que justamente es el corazón del tratamiento de las aguas por esta tecnología, ¿correcto? Esta es una representación esquemática de esa planta, de ese video que les acabo de mostrar. Básicamente el agua residual cruda, luego de su pretratamiento y todos los procesos que puede ocurrir antes de llegar al reactor, se empieza a generar una aireación. Esta aireación se hace con el objetivo de promover el crecimiento de material suspendido, ¿no? O la generación de flóculos biológicos, que más adelante voy a explicar de qué se trata, ¿correcto? Y luego tiene una unidad que se llama clarificador o sedimentador secundario. Y dependiendo de la variante del lodo activado, y aquí hay configuraciones, ¿no? Pero lo que nos vamos a centrar el día de hoy es justamente lo que ocurre en el reactor biológico. Luego de un tiempo de retención, de diseños que hay de ingeniería aquí, diseños operativos y todo, se pasa al clarificador y en el clarificador ese lodo o ese flóculo tiene que tener la capacidad de diferenciarse en dos fases. Una fase que sedimenta y la fase clarificada que luego es pasada o colectada, digamos, a tuberías grandes y luego pasa a un sistema de desinfección, ¿no?
y luego se dispone o se reusa también según sea el caso. Y una parte de estos lodos activados, porque son microorganismos en sí, no solo son bacterias, ahora les voy a presentar que hay otros organismos también que ayudan al proceso de clarificación y de tratamiento de aguas, se retorna, ¿no? Para regenerar y mantener el crecimiento celular. Y otra parte, se hace una purga, es decir, se evacúa el lodo, y este lodo, pues hay todo un proceso de tratamiento en la línea de lodos, se hace una centrifugación y luego se hace una disposición, puede ser a un secador solar o puede ser también a un lecho abierto para su final disposición a un relleno sanitario o como lo está impulsando actualmente algunas EPS para su reuso en agricultura, previo análisis, obviamente, ¿no? Entonces aquí nos haríamos una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Sabías que los microorganismos en un sistema de lodos activados, que ya sabemos qué cosa es, son los héroes invisibles que limpian nuestras aguas residuales? Miren, esto es una vista microscópica de un grupo de organismos, más adelante voy a decir de quiénes son, que aparecen en sistemas de lodos activados que están siendo operados de manera correcta, o cuando hay condiciones operacionales y variaciones físico-químicas en el agua que está ingresando al reactor. ¿Ok? Entonces, si nosotros agarramos un microscopio y hacemos estudios de análisis biológico, podemos determinar de manera rápida y con cierta precisión, vamos a decirlo así, el funcionamiento de una planta de tratamiento de aguas residuales. Porque podemos observar bacterias libres, podemos observar algunos organismos que se llaman comúnmente ciliados, rotíferos, y esta aparición, porque aquí es necesario saber que el reactor biológico en sí es un ecosistema artificial. Tratamos de simular lo que pasa en la naturaleza, pero en condiciones operacionales controladas, de diseño y todo, ¿no? También podemos saber, desde que arrancamos el reactor hasta que logremos la estabilidad en el sistema de tratamiento biológico, cómo es la sucesión de estos microorganismos a través de técnicas de conteo, de identificación. Y esto, correlacionarlo con los parámetros operativos y físico-químicos del agua, también nos indica que estamos operando bien o que hay algún cambio en la ecología luego de que se ha estabilizado nuestra planta. Por ejemplo, podemos también de alguna forma identificar el origen de estas aguas residuales. De repente, un día antes yo evalué y la ecología de mi reactor está correcto, pero al día siguiente hago un monitoreo y veo que ha cambiado. De repente veo ciertos organismos que están muertos. Entonces quiere decir que algo ha pasado, algo tóxico ha ingresado, entonces tendría que hacer yo cambios operativos para poder recuperar esto. ¿Ok? Entonces aquí viene entender por qué luego de que yo airee mi agua se vuelve de ese color. Y justamente hace, y vamos a responder a esta pregunta, ¿no sabes qué es el flóculo biológico? El flóculo biológico no es otra cosa más que la unidad funcional y fundamental en el tratamiento de las aguas residuales por lodos activados. Aquí no estoy hablando de una variante en específica, sino de lodos activados en general. Miren, en la imagen que estoy mostrando, vamos a poner aquí un láser. Miren, esto es una representación esquemática de lo que es un flóculo biológico. Por una parte tenemos protozoarios, que son un tipo de microorganismos, tenemos bacterias, que son un tipo de microorganismos, y tenemos aquí las conocidas y más temidas bacterias filamentosas, que le dan justamente esa estructura al flóculo biológico. ¿Y cómo es que se forma, digamos, esta suspensión? Resulta y pasa de que las bacterias formadoras de flóculo, así se le llama en esta parte de la microbiología, secretan enzimas, perdón, sustancias poliméricas extracelulares, que de alguna forma agrupan y sirven de soporte para que se adhieran aquí protozoarios y otro tipo de organismos y va a generar este tipo de imagen al microscopio, miren aquí, una imagen de color marrón. Y por eso es que el flóculo de una vista macroscópica en el reactor se ve de color marrón, es agua residual cuando ya está siendo aireada. Vamos a ir un poquito más al detalle, miren aquí. Si ven en la imagen izquierda una representación esquemática de lo que es un flóculo biológico. Tenemos aquí bacterias formadoras de flóculo que tienen cargas positivas, cargas negativas, hay metales,
Hay proteínas que vienen ya en el agua residual, por eso era importante hacer una pequeña introducción de cómo se compone el agua residual. Y esto es lo que promueve que se genere, claro, previa correcta operación en el reactor, la formación del flóculo, ¿no? Aquí en la derecha ustedes pueden ver una imagen tridimensional de cómo es que se forma el flóculo. Una vez que el flóculo está bien conformado, tenemos una estructura adecuada, que es las bacterias filamentosas que soportan, que son la red. Más adelante voy a poner una imagen mucho más gráfica para que lo puedan ver. Y la palabra clave aquí en la formación del flóculo es la EPS, sustancia polimérica extracelular. Y obviamente aquí, si vamos a entrar al detalle de la ciencia y todo, hay señales químicas que promueven la formación y la conformación de grupos microbianos interesantes para este tema. Entonces, al final, luego de la formación de este flóculo, esta estructura generada tiene que ser capaz de diferenciarse en una fase líquida y permitir la separación en los clarificadores. Miren, aquí voy a dar clic a este video y van a ver, miren, cómo es que esto empieza a sedimentarse. Obviamente este es un video acelerado, esta es una prueba que más adelante voy a explicar. Y miren, el agua residual cruda, luego de ser aireada en el reactor, en ese grande tanque que han visto en el video, cuando lo mandamos al clarificador secundario, debe pasar esto. Y luego de un tiempo de retención que también se diseña en el clarificador, pues el agua tiene que salir muy bajo en sólidos, bajo en DBO y otro tipo de análisis físico-químicos que se le quiera hacer, ¿no? Y miren, ¿cómo es que se forma? Aquí está una explicación sumamente gráfica. Tenemos bacterias filamentosas que unen organismos formadores de flóculo, y aquí hay dos cationes importantes, como el calcio y el magnesio, que son los que promueven la unión justamente entre microorganismos y otros. Y esto es lo que pasa, miren. Tenemos la unión de un microorganismo, otro microorganismo. Primero es una unión a nivel físico-químico y luego ya es el descanso en la matriz polimérica extracelular. Esto es una representación esquemática y esto es lo que pasa si nosotros lo vemos al microscopio de contraste de fases. ¿Correcto? Y ahora vamos a elevar un poquito más el nivel y ahora vamos a empezar a estudiar y entender qué cosa significa esta manchita de aquí, qué cosa significa este filamento que sale de aquí, qué me indica el campo que está en el fondo este de color gris, qué me indica. Porque hay que saber interpretar también estas imágenes y en función a eso pues se hace una interpretación y un escalamiento macroscópico para decir, ¿sabes qué? Algo está pasando a nivel microbiológico, se ve, y algo tienes que hacer a nivel operativo para que esto se mantenga o cambie, ¿no? Y miren, aquí les presento una representación esquemática de este marroncito que están viendo aquí. Para poder estudiar al flóculo biológico, también tenemos que entender que estos tienen niveles, tienen estructuras. Tiene dos niveles, básicamente. Un nivel llamado microestructura, que básicamente es esta zona marroncita que ven aquí, que básicamente es un conjunto de microorganismos asociados ahí formando una biopelícula. Y luego tenemos como importante la macroestructura o la espina dorsal o el esqueleto, que básicamente es formado por bacterias filamentosas. Y ojo, yo quiero que tengan en cuenta estas dos estructuras para después, más adelante, de problemas operativos que pasan en plantas de tratamiento que usan esto, van a ver que básicamente es o falla en la microestructura o hay una falla en la macroestructura. Es decir, hay poca bacteria filamentosa que no permite que el flóculo tenga una densidad y luego sedimente, o hay mucha bacteria filamentosa y hay poca microestructura que hace que el lodo flote. Entonces, son problemas asociados a esto. ¿Y cómo hacemos para cambiarlo? Más adelante lo voy a explicar. Y aquí también, hablando de niveles, los flóculos tienen ciertas zonas que indican que hay una sucesión en el tratamiento. Las zonas aeróbicas normalmente son los que están continuamente degradando la materia orgánica. Y luego, como esta materia orgánica se va degradando, hay generación de otros productos que bacterias que se ubican en la zona anóxica, por ejemplo, las que hacen la desnitrificación, luego de un proceso operativo o de una parada de planta, es decir, en el reactor de dejar de airearlo, hacen un efecto.
remueven otros compuestos. Y obviamente los anaeróbicos ya son debris celular o depósito de células o de bacterias que van muriendo y se van acumulando, ¿no? Y la cantidad de manchas que nosotros podemos ver, o zonas bien marrones, también nos indica cierta maduración, o sea, cierto tiempo de vida celular en el flóculo biológico. Es así como se interpreta. Obviamente esto da para tener un curso mucho más amplio, donde se explica a mayor detalle cómo es que se genera todo eso, pero de manera general es esto, ¿no? Y miren, cuando nosotros hacemos una vista al microscopio, tenemos flóculos de diferente tamaño, que nos indican diferentes condiciones operativas, sean buenas, sean cambiantes, o de estados transitorios, ¿no? Que más adelante voy a explicar qué cosa es. Y también hay ciertas reglas, hay ciertas consideraciones para nosotros decir que un flóculo es pequeño, es mediano o es grande, ¿no? Para eso nosotros necesitamos incorporar a nuestro microscopio reglas de medición que hay, ¿no? Miren, hay tipos de flóculo también, y estos tipos también impactan de una manera en problemas operativos como arrastre de sólidos, por ejemplo. Cuando tú tienes tu clarificador secundario y ves que hay pequeños sólidos escapando y tú ves al microscopio este tipo de flóculo biológico, que son flóculos pequeños pero compactos, que muy bien sedimentan, pero cuando hay un repunte de caudal en tu planta, son arrastrados por el decantador, por los vertederos. Entonces también hay que saber identificar. Y el problema más temido en plantas de tratamiento, los activados y los colegas que están aquí de repente que hemos trabajado, ha sido un dolor de cabeza esto, ¿no? El famoso bulking filamentoso, ¿no? Que básicamente es un fallo en la macroestructura, es decir, un exceso de bacterias filamentosas causadas, ¿por qué? Por diferentes condiciones operativas o por una concentración X que se está elevando en el agua que está ingresando a nuestro reactor. De repente nuestro sistema de aireación ha fallado y eso promueve que bacterias filamentosas que crecen en condiciones bajas de oxígeno empiecen a crecer en mayor cantidad, ¿no? Y a nivel macroscópico se ve así, ¿no? Por ejemplo, esta bacteria lo que genera es una espumación, genera espumas en la superficie del reactor, ¿correcto? Y también hay un flóculo biológico ideal, ¿no? Adecuado que nosotros debemos pretender conseguir en nuestra planta de tratamiento para tener resultados de esta manera, ¿no? De esta forma. Tenemos flóculos compactos, adecuados, de tamaño regular. Miren, aquí hay ciertos protozoarios que nos ayudan también a tener aguas claras. El nivel de sedimentación es adecuado. Y esto de aquí es el tren de tratamiento, por ejemplo, de una planta de lodos activados, ¿no? Tenemos el agua residual cruda, luego el agua residual ya, luego del pretratamiento. Y miren el agua residual que se transforma luego de airearlo, luego de pasarlo a su clarificador secundario y luego en la salida de planta. Sumamente claro. Obviamente, los lodos activados no están diseñados para remover coliformes, por eso es que se necesita de un tratamiento de desinfección al final si se quiere reusar o se quiere hacer un vertimiento al río, al mar o simplemente su reuso, vuelvo a repetir. Y miren, cuando un flóculo biológico es adecuado, vamos a tener este tipo de salida de agua por nuestro decantador secundario. Un agua sumamente clarificada, ¿sí? Entonces, para conseguir eso, es necesario que si nosotros operamos nuestra planta de los activados, implementemos herramientas microbiológicas para el seguimiento de los que realmente hacen el trabajo, ¿no? De los microorganismos. Ok, vamos a seguir avanzando porque si no, llegamos con la hora. Miren, ya hemos visto qué cosa es un flóculo biológico y ahora les presento aquí este cuadro de todos los microorganismos que hay en este flóculo biológico o en el tratamiento biológico de los activados. Principalmente tenemos bacterias, tenemos protozoarios y tenemos metazoarios. Esos tres grupos tenemos en lodos activados. Y obviamente cada una de ellas, por ejemplo, en bacterias tenemos las que promueven la formación de este flóculo secretando esas sustancias poliméricas, las que no forman el flóculo, que están libres en ese espacio gris que hemos visto, y las bacterias filamentosas que le dan ese soporte al flóculo. Hasta ahí estamos bien.
Luego, necesitamos tener protozoarios que nos ayudan a consumir o a devorar estas bacterias libres y también a filtrar ciertas partículas en suspensión que las bacterias no pueden transformar. Entonces hay un proceso de filtro, de control. Y los metazoarios, como rotíferos, nematos, gastrotricos, que aparecen cuando ya las aguas residuales están correctamente depuradas. Otros pueden aparecer indicándonos que algo está cambiando, como sistemas de alerta temprana vamos a tomar, ¿correcto? Y miren, para que se hagan una idea nada más del tamaño de estos microorganismos que hay en estos lodos activados, en la parte izquierda es una vista microscópica de un cabello humano. Y aquí ven, miren, los diferentes tipos de microorganismos que hay y sus diferentes tamaños, para que vean que no solo hay bacterias en lodos activados. Si bien es cierto, el mayor porcentaje de organismos en lodos activados son bacterias, pero hay otros importantes también para su control y estabilización. Y aquí les presento algunas imágenes rápidamente nada más, por ejemplo, de las bacterias formadoras de flóculo. Aquí tienen a Zooglea ramígera, que es una bacteria que en condiciones adecuadas te promueve la formación de flóculo, pero en otras condiciones te genera también algo conocido como bulking viscoso. Tu lodo activado se genera muy viscoso y es difícil de sedimentar y obviamente sale más contaminado tu agua que tratado correctamente. Por aquí tenemos bacterias libres, bacterias filamentosas y algunas formas que pueden tener estas bacterias en mi agua residual. Normalmente, por ejemplo, cuando los tratamientos de lodos activados hacen paradas y de aireación, no aireación, con el objetivo de remover nitratos, aparecen estas espiroquetas. Es una forma que adoptan las bacterias de cierto género, de cierta especie. Y aquí están las conocidas bacterias filamentosas, que son las que mayor problema dan en plantas de tratamiento de este tipo. ¿Ok? Aquí tenemos algunos protozoarios, que son organismos ya un poco más grandes, organismos superiores a las bacterias, y en sus diferentes formas. Y cada uno, cuando aparece en nuestra planta, nos indica cierta cosa que más adelante voy a darles algunos ejemplos rápidos. Aquí tenemos algunos metazoarios. El metazoario más conocido por todos los ingenieros, por ejemplo, es el rotífero. Cuando en nuestra planta vemos rotífero, quiere decir que está correctamente nuestro tratamiento, está estabilizado, o nos indica que nuestro lodo está muy maduro, ¿no? Y ahí es necesario hacer una purga, un reajuste para rejuvenecer el lodo, hay parámetros como edad del lodo. Si se dan cuenta, todo se complementa cuando se hace la inclusión de la biología, ¿no? Que te indica ya que la operación puede ser un poco más fina. Esta imagen representa muy bien lo que les quiero decir. Tenemos microorganismos propios del agua residual cruda a la entrada de una planta. Luego, cuando empezamos a hacer la depuración y el agua se va estabilizando, aparecen otro tipo de microorganismos diferentes a los que hay inicialmente. Y cuando el agua está más limpia y en la salida de planta, hay algunos que se mantienen, pero hay otros también que aparecen cuando las condiciones son adecuadas de tratamiento. Y a esto del conjunto se le llama organismos bioindicadores porque nos indican ciertos cambios. Su ausencia o su presencia indican cambios, y cambios rápidos, ¿no? Por eso es que la inclusión de herramientas biológicas es importante en sistemas de tratamiento biológico, obviamente, ¿no? Y miren, aquí nada más para no aburrirles un tanto, pero es importante, creo yo, mencionarlo. Esta es una gráfica de predominio relativo, sé que en algunos libros de tratamiento lo han leído. ¿Qué indica? Cuando, por ejemplo, nosotros arrancamos nuestro reactor biológico, en un primer momento aparecen organismos de condiciones de alta concentración de DBO, por ejemplo, o alta contaminación bajo nivel de oxígeno, como los arcodinos, amebas, algunos protozoarios flagelados, pero conforme va pasando el tiempo que permanece el agua en el reactor biológico y se va estabilizando, hay una sucesión, hay un cambio, es decir, aparecen otro tipo de organismos que nos indican que vamos bien. Si estoy activando yo mi planta de tratamiento, la aparición de ciertos organismos es clave, ¿no? Porque si no están presentes ahí, quiere decir que algo le falta comida o lo estoy operando mal, de repente no está llegando el suficiente oxígeno. Entonces es importante también monitorizarlos. Y esto, si lo llevamos a números, luego de hacer un conteo en el microscopio, vamos a poder realizar este tipo de gráficos que ven en su pantalla derecha.
Cuando hacemos esta relación o esta estimación de abundancias relativas y lo correlacionamos con tiempos de retención, con parámetros como alimento, microorganismo, que es clave, nos va a dar más o menos una idea de cómo va a ser la calidad final del agua que estoy tratando. ¿Ok? ¿Cómo es que nosotros estudiamos para ir avanzando? Justamente estos microorganismos en los lodos activados. Rápidamente les voy a dar dos trucos. Uno es haciendo un análisis macroscópico del flóculo y otro es haciendo un análisis microscópico. Esta parte es la que no está implementada en plantas de tratamiento por esta tecnología en nuestro país. No está implementada. Y la primera experiencia pues ha sido en la Petar Pachacute, ¿no? Y otras plantas industriales que yo estoy haciendo consultoría. Sin embargo, el análisis microscópico te da mayores luces de lo que está pasando en tu reactor biológico, en ese momento, porque es algo rápido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en el análisis microscópico? Vamos a ver cómo está la microestructura del flóculo biológico. Si es grande, pequeño, si está desordenado, está arreglado, etc. Y luego se complementa con un recuento de estos organismos que deberían estar en esta proporción que estoy mostrando en la pantalla, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Ahora les voy a mostrar. El primer ensayo, sumamente rápido y que también, si lo sabes hacer y lo sabes interpretar, te indica una gran cantidad de información. Pero para esto hay que cambiar un poco la mentalidad para los que ya trabajan en plantas de tratamiento de aguas, de hacer este ensayo conocido como B30 en conos. Hay que cambiar este ensayo y hay que hacerlo en probetas. Esto es por un tema de expansión del lodo, ¿no? El lodo biológico lo que hace primero es, cuando tú lo pones en un recipiente, se expande y luego empieza el proceso de floculación. Se une. La floculación biológica toma su tiempo en segundos y luego recién se une y por arrastre va jalando a los demás. Pero como tú tienes un cono que básicamente, según el estándar método, te dice que los conos himnos se utilizan para hacer sólidos sedimentables, que es otro parámetro muy diferente a esto, para eso sí sirve, ¿no? Para poder saber si mi pretratamiento está removiendo bien las arenas, qué sé. Pero para temas biológicos, lo recomendable, y esto ya se ha estudiado, y hay papers, hay literatura científica que respalda lo que digo, que es mejor utilizar probetas. Así que si estás utilizando conos, preferible que te compres una probeta que no está tan cara y implementes esto, ¿no? ¿Qué información podemos ver si analizamos correctamente? Podemos ver el color luego del proceso de sedimentación. Podemos ver también, de cierta forma, el tamaño del macroflóculo, porque cuando uno ve, miren, aquí voy a hacer esto, acá se ven unos agregados, ¿no? Miren, y uno cuando ya empieza a sedimentar, porque esto es lento en realidad, esto es video acelerado, uno, por ejemplo, agarra una regla y puede medir aquí el tamaño del macroflóculo y saber si se está agregando correctamente o no. Puedo ver si mi lodo biológico está generando cierto esponjamiento, de repente debido a que está aumentando bacterias filamentosas. Emulsión o capa seria, que es algo que aparece en la superficie acá arriba cuando hay presencia de ciertos grupos de bacterias filamentosas. Veo también aquí en este ensayo si hay flóculos en suspensión. Si después de 30 minutos sigue suspendido, quiere decir que cuando hay repunte de caudal en mi planta, voy a tener arrastre de sólidos. Por lo tanto, mi parámetro de sólidos suspendidos totales, cuando lo mida, va a aumentar, va a subir. De repente, si es muy estricto la normativa, aunque en Perú es 150, de repente vamos a decir que es 20. Tú estás incumpliendo si llegas a determinar que tus sólidos en suspensión están en 25. Entonces, y todo esto es causado porque aquí está pasando algo, ¿no? Y esto hay que regularlo en el reactor biológico. Podemos ver cómo sedimenta, ¿no? Esto es la sedimentabilidad. Si hay desnitrificación, que es un problema típico también en plantas de tratamiento, cuando el lodo estás haciendo este ensayo y de un momento a otro, antes de la media hora, este lodo se parte y una mitad flota arriba y otro se queda ahí en dos partes.
Y eso no debe pasar en tu clarificador, ¿no? Porque la idea es que tu clarificador asiente esto y salga un agua clarificada, pero hay casos en los que en el clarificador el lodo flota y hay arrastre de sólidos en gran medida, entonces también es un problema grave si es que no se controla. El procedimiento es sumamente sencillo, lo que haces es tomar un litro nada más del licor mezcla, básicamente es el lodo biológico que está en el reactor, más o menos a una distancia de 30, 40 centímetros al fondo. Luego lo pones en una probeta de 1 litro, homogenizas por 1 minuto y dejas reposar por 30 minutos. Aquí hay algunos trucos, por ejemplo, ya esto es parte operativa ya, ¿no? Que, por ejemplo, para que no pierdas el tiempo aquí, o esperes media hora, si a los 5 minutos de lo que tú estás viendo cómo sedimenta, el nivel de sedimentación pasa, por ejemplo, los 800, quiere decir que está correctamente sedimentando. Pero cuando ya está pasando más de 5 minutos y todavía lo tienes en 900, por ahí quiere decir que o tienes mucho sólido que necesitas diluir, porque esta prueba también se diluye para tener una mejor lectura, o puede ser que haya bacterias filamentosas o algo que esté impidiendo que sedimente correctamente. Cuando tú vas a ver tu clarificador, vas a ver que tu clarificador está un poco marrón, chocolatoso, qué sé yo. ¿Ok? Y esto obviamente lo tienes que complementar sí o sí con un análisis microscópico para ver la estructura del flóculo que les estaba comentando. ¿Ok? Y otra cosa, miren, esto es una foto clásica de un problema de desnitrificación. Antes de la media hora de sedimentación, miren, la mitad del lodo está encima y la otra mitad está abajo. Cuando yo lo veo en la probeta pasa esto, miren, el lodo se parte. Y cuando tú eres más observador, todavía vas a ver que hay pequeñas burbujas. Y cuando tú mides nitratos o nitritos aquí, obviamente van a estar altos, ¿no? Y esto es lo que pasa en la probeta. Y esto, cuando tú lo ves a nivel planta, miren, en el verificador secundario, en la noche, por ejemplo, estás de turno y te agarra esta flotación de lodo. Entonces, es un problema que tranquilamente lo puedes visibilizar en el laboratorio con este simple ensayo, ¿no? Pero hay que saber interpretar y hacer también. Es sencillo el ensayo, sin embargo, te da una gran cantidad de información. ¿Ok? Y esto es lo que pasa, por ejemplo, es un problema típico de arrastre de sólidos, ¿no? Miren, por el vertedero está escapando sólidos. Y esto, pues, va a hacer que te aumente la DBO, la DQO y obviamente los sólidos, ¿no? Y miren, el clarificador está un poco marrón, etcétera, etcétera. Entonces, son problemas operativos que se pueden corregir. Y ahora, ¿cómo hacemos el análisis microscópico, que es el tema en sí de este webinar? Voy a comentarlo de manera rápida. Espero no pasarme mucho del tiempo. Y si no, pues este es un tema interesante, ¿no? Bien les puede servir. Miren, para hacer el análisis microbiológico, si bien es cierto, se puede emplear un microscopio convencional. Claro que sí. Si tú eres muy experto en esto, sí, puedes identificarlo. Pero como se trata de hacer recuentos, de ver mejor lo que pasa en la estructura, de lo que hay alrededor, se recomienda utilizar microscopios de contraste de fases. ¿Cómo me doy cuenta que el microscopio es contraste de fases? Básicamente veo el objetivo y aquí va a salir una inscripción, ¿no? Que dice pH 2, pH 4, dependiendo de la marca en realidad. Y este microscopio lo que hace es lo siguiente. Miren, si yo tengo un microscopio tradicional, voy a ver esto en campo claro. Voy a ver el flóculo marrón, ¿sí? Y otras cositas más que por ahí podría identificar si soy un tanto experto o con cierto conocimiento en estos temas de microbiología de los activados. Pero miren, ¿qué pasa si yo utilizo un contraste de fases? La visualización es completamente diferente, ¿verdad? Miren, aquí se ve con más claridad bacterias filamentosas saliendo por ahí, ciertos protozoarios y se ve mejor. Por eso se recomienda, y casi todos los estudios de microbiología de los activados se hacen con este microscopio de contraste de fases. Es un poco caro, pero es una herramienta necesaria, ¿no? ¿Cómo pretendo yo darle a mi analista de laboratorio, por ejemplo, que haga este tipo de implementación si no le doy la herramienta, ¿no? Es así como yo soy jefe de planta, ingeniero, por ejemplo.
Si me quitan mi laptop, no puedo hacer casi nada, ¿no? Ni informes, ni nada. Entonces, lo mismo para un analista sucede, ¿no? Haciendo esta sinonimia. ¿Ok? ¿Cómo es que analizo? Miren, simplemente tomo 45 microlitros o una gotita nada más de este licor mezcla, lo coloco en una lámina, portaobjetos, le pongo un cubreobjetos y empiezo a analizar en esta forma. Siempre los flóculos se analizan con el objetivo de 10x, por favor, 10x. Ese aumento nos permite ver la estructura, la microestructura, todo eso. Y obviamente, cuando yo ya hago los cambios de aumento para poder identificar mejor de qué protozoario, de qué organismo se trata, voy a verlo de esta forma, ¿no? Y si se dan cuenta, el contraste de fases me permite ver muestras biológicas en vivo o vivas. Y aquí les presento un pequeño video de cómo es un análisis microscópico rutinario, ¿no? Por ejemplo, este es uno de una planta que realicé. Miren, por ahí ven algunos organismos moviéndose libremente. Ahí vemos el flóculo biológico, algunos grandes, algunos pequeños. Por aquí, si hago una pequeña pausa, voy a ver bacterias filamentosas, por aquí algún protozoario. Y miren, y de esa forma, en ese, cubriendo todos los campos de esa laminilla, hago el estudio y voy haciendo conteos. Voy haciendo conteos, identificaciones básicas, nada más para saber cómo está la biología y cómo está, digamos, la estructura de mi flóculo biológico. ¿Ven? Por aquí tenemos bacterias filamentosas libres, ¿no? Y esto es malo, ¿por qué? Porque cuando yo lo veo a nivel macroscópico, mi agua va a estar un poquito turbia. Entonces, miren a nivel microscópico cómo se ve. Y aquí, si reparan ustedes, aquí ven bacterias como espiroquetas, aquí donde estoy señalando con el dedo, miren. Entonces, es sumamente interesante. Obviamente, este video también lo he acelerado. Aquí, miren, acá tenemos el flóculo biológico. Esto que parece un cabello, esta es bacteria filamentosa. Hay diferentes tipos de bacterias filamentosas que también hay que saber identificar. Bueno, eso será motivo de otro webinar de repente, ¿no? Y esto, por ejemplo, la anterior es una estructura de una planta doméstica, ¿correcto? Una planta de tratamiento de agua residual doméstica. Y esta de aquí, la que están viendo, esta es una estructura microscópica de una planta industrial. Y miren aquí, es muy diferente, un tanto diferente la estructura del flóculo, ¿no? Vemos bacterias filamentosas de cierta forma, y ven aquí que el flóculo biológico no está tan marrón, ¿no? Es como que estuviera un poco más disgregado, algo así, ¿no? Y esto justamente es porque el flóculo ya está muy maduro o tiene demasiado tiempo de retención ahí y se necesita hacer una purga. Pero esto es un manejo a nivel industrial. El efluente que entra, perdón, el afluente que entra a este reactor es completamente diferente. No es igual que una urbana, ¿no? Eso los quiero mostrar en este video, ¿no? Entonces la interpretación es otra, las recomendaciones son otras. Y miren, cuando uno hace un análisis del flóculo biológico, aquí hay una tabla muy interesante de Jenkins. Es un autor que ha estudiado muchos años el tema de la relación entre la aparición de microorganismos, en este caso bacterias filamentosas, con condiciones operativas de la planta. Cuando yo hago la visualización y quiero estudiar la microscopía del flóculo, voy a tener estas escalas. Esta forma de evaluar los flóculos depende mucho de la cantidad de filamentos que salen, ¿no? Como recomendación, cuando nosotros miremos en nuestro análisis microscópico, no debemos o debemos tener miedo cuando tengamos en la escala E y F, ¿no? La fotografía de la E y la F. Entre la C y la D son condiciones adecuadas de operación, ¿no? Pero obviamente no podemos permitir que de la E pasemos de la D a la E, por ejemplo, ¿no? Y cuando tú haces un conteo, nada más lo que haces es contar la cantidad de filamentos que sale de cada flujo, ¿ok? Y ya lo más temido es la E y la F, ¿no? Que es bulking filamentoso y esto es un problema sumamente grave que a veces genera muchas pérdidas económicas y todo en plantas, ¿no? Aquí les voy a presentar algunas fotografías para que vean mejor de qué se trata esta escala. Miren, en A tenemos algunos escasos filamentos que por ahí recién están saliendo.
En B, por ejemplo, tenemos algunos filamentos que podemos contar tranquilamente. Por aquí hay uno, dos, tres, cuatro. En C, por ejemplo, ya es más notorio. Podemos contar algunos filamentos por aquí, ¿no? En cierta condición operativa adecuada. En E ya es un bulking que se puede controlar todavía. Miren aquí. Tenemos el flóculo, por aquí están las bacterias filamentosas. Y F ya es un problema que hay que ir viendo cómo solucionarlo. Un problema casi, casi ya para asustarnos. Y esto ya es un problema en donde decimos, ¿sabes qué? Dejo mi cargo y me voy. O hago algo para cambiarlo también, ¿no? Entonces, este es un problema serio que hay que también saber identificar y por eso es importante tener a un especialista o hacer consultoría o pedir que alguien te analice cómo estás yendo para que te ahorres costos operativos, porque te imaginas cuánto te va a costar volver a reiniciar este reactor biológico o evacuar esa capacidad de volumen que está con Pulkin filamentoso. Entonces solo evalúa desde el número, desde los números, ¿no? Y aquí ya para ir avanzando un poco más en el webinar les hablaré de los problemas operativos más típicos que hay en plantas de tratamiento de lodos activados y seguro de alguno de los presentes ha tenido la oportunidad de ver y quizás lo ha asociado con otro tipo de condición, ¿no? Miren, aquí hay algunas fotografías. El doctor Andrés Sornosa, que amablemente me las ha compartido, algunas también son de mi autoría. Y estos son los problemas más típicos causados por estos organismos y una mala operación también, ¿no? Miren, esto es lo más, digamos, catastrófico, que se te escape lodo a tu planta, de tu reactor se salga el lesionamiento, por ejemplo, o de repente si tu planta está al lado de una avenida, se te escapa esta espuma generada por microorganismos. Es un problema, ¿no? Miren, esto también es algo típico que pasa en plantas con lodos activados. Generación de espuma a veces se asocia a la presencia de detergentes tensoactivos que cuando uno lo airea genera esta espuma, pero cuando tú lo llevas al microscopio, otra es la realidad. Este es un problema de flotación de lodos en clarificadores, puede estar asociado a un problema de desnitrificación o también puede estar asociado a un problema de bacterias filamentosas. No lo sabemos hasta no medir. Esto, por ejemplo, también es un problema de Purkinje filamentoso. Generación de espuma en el reactor biológico. Aquí es cuando el reactor se inicia, ¿no? Miren cómo sale el agua de un color sumamente marrón, ¿no? No debería salir así cuando se empieza. Y miren el clarificador secundario cómo está lleno de lodo. Problema de desnitrificación posiblemente o de bacterias filamentosas. No lo sabemos hasta analizarlo, ¿no? Ven aquí en una imagen más ampliada de lo que se ve en planta, ¿no? Y obviamente aquí hay varias respuestas. Cuando hay problemas y no sabemos identificarlas, pues vamos a tener estos comentarios, ¿no? Por ejemplo, habrá sido un vertido, puede ser que esta planta sea así. Cuando cambia la temperatura siempre pasa este problema, o tengo mucho caudal, o de repente la culpa la tiene el ingeniero, el operario, entonces siempre buscamos un culpable, ¿no? Es un fenómeno recurrente, esto es estacional, etcétera. Pero lo que realmente nosotros deberíamos preguntarnos concienzudamente es lo siguiente: ¿no estoy operando de una manera adecuada el pretratamiento, por ejemplo? ¿Estoy removiendo adecuadamente aceites y grasas, óleos suspendidos, arena? ¿Tengo los óleos suspendidos adecuados según el diseño que yo he planteado para mi planta? Algunas plantas, por ejemplo, operan muy bien. En el sector industrial se opera, por ejemplo, con 6.000, 9.000 de óleos suspendidos totales en el tanque. Si no tienes eso, obviamente, pues no va a haber una correcta depuración. Tengo el nivel de oxígeno adecuado, opero de forma adecuada los fines de semana. ¿Qué tal si yo de lunes a viernes nada más lo opero bien, los 2 días siguientes los dejo? Opero de forma adecuada cuando tengo espumas, tengo buena mezcla o suspensión en el reactor biológico. Entonces, todas estas cosas en realidad deberíamos preguntarnos en vez de preguntarnos de esta manera, ¿no? Y tratar de esquivar el problema. Entonces, ¿cómo hacemos entonces para integrar una correcta operación y tener mejores resultados? Pues la parte de ingeniería en plantas la tiene.
la capacidad instalada está ahí. La parte química está ahí también porque se han hecho diseños para poder recibir ese caudal, ese nivel de contaminación. Hay un equipo de mantenimiento en todas las plantas, si no lo hay que preocuparse, pero siempre hay. Hay un equipo de operación que hace las maniobras correctamente para tener resultados adecuados. Sin embargo, lo que falta en el Perú es integrar justamente la microbiología de lodos y los conocimientos biológicos aplicados ya para poder también contribuir a una operación adecuada y así reducir gastos de mantenimiento, etcétera, que pueden suceder cuando, por ejemplo, un mezclador se malogra, etcétera, etcétera. Cuando hay un problema de vacuum filamentoso, pues a veces hasta los equipos se malogran, porque el químico, o perdón, el residuo o la sustancia biológica que se produce es sumamente viscosa en algunos casos y tiende a estropear todo. ¿Ok? Y obviamente también hay que entender que para nosotros tener resultados adecuados en los activados hay que tener en cuenta variables asociadas directamente a una buena formación del flóculo. Por ejemplo, si mi sistema de oxigenación está aireando correctamente, si, bueno, la temperatura es un factor que no se puede controlar. Depende mucho del lugar donde esté instalada la planta, sin embargo, es una variable ambiental sumamente importante porque la temperatura es la que acelera o retarda ciertos procesos metabólicos de microorganismos. La configuración del tanque también es adecuado porque pasa que a veces los diseñadores de plantas olvidan que la característica físico-química del desagüe que van a tratar ahí, por ejemplo, se ha requerido que se instale ahí un sistema anóxico para hacer la desnitrificación. Pero como no hay eso, se tiene que hacer maniobra operativa entre paradas, de aireación y no aireación. Entonces, eso lo saben muy bien algunos colegas que están presentes aquí. El tiempo de retención hidráulico es sumamente importante también tenerlo en cuenta para tener lodos maduros, lodos jóvenes, muy jóvenes o los adecuados que estamos buscando para que el tratamiento sea más eficiente. Y esto está relacionado con la edad del fango que les estaba comentando o edad del lodo, ¿no? Y otra característica sumamente importante que impacta y modula la aparición o el cambio de la ecología que hay en el lodo activado es la variable físico-química del agua que entra al reactor. Y cuando uno ya hace estudios más finos, estudios multivariados, porque no solo hay una variable operacional aquí, como están viendo en la imagen, hace que la operación sea más entendible. ¿Y cómo podemos hacer estas correlaciones? Pues es también un trabajo articulado en donde hay que medir variables físico-químicas del desagüe que está entrando a mi reactor, de lo que sale, y hacer correlación con microorganismos que están presentes en el reactor. Y esto es un tema más de investigación, sin embargo, pues ya es algo que se viene trabajando mucho, ¿no? Saber, por ejemplo, qué pasa si yo disminuyo el caudal que entra a mi reactor. ¿Impactará o no impactará en el cambio a nivel ecológico? Entonces, son preguntas que hay que hacer y cuando tú integras este tipo de análisis multivariados a tu planta, va mucho mejor, ¿no? Bueno, aquí les presento rápidamente algunos de los problemas más típicos que hay en plantas LOS activados. Los campeones aquí son arrastre de sólidos, formación de espuma, turbidez a la salida, caídas de pH en el tanque de aireación. El pH también es un factor importante que modula el crecimiento de microorganismos en los reactores. Y obviamente cuando pasa esto, pues puedes tener incumplimientos ambientales, generación de un exceso de lodos que al final no vas a poder saber cómo disponer, generación nuevamente de impactos ambientales y también un problema que no se estudia mucho es el tema de la toxicidad que puede haber del agua que está entrando a mi reactor. Y esta toxicidad hace que cambie completamente o parcial la ecología que hay en estos reactores biológicos. Ahora, hay algunas maneras de cómo saber rápidamente si está variando o no la cantidad de microorganismos que puede haber en mi reactor. Las primeras señales rápidas es cuando yo hago mi análisis macroscópico en la probeta y mido una variable operacional que se llama IBL, que es índice volumétrico de lodo. Para eso hay variables que se calculan en el laboratorio y luego se hace una fórmula y todo eso.
veo que no está sedimentando correctamente o mi IBL está sobre los rangos óptimos de operación. Y cuando veo al microscopio, la cantidad de protozoarios, que son los organismos que me indican estabilidad de mi reactor, ha disminuido. Para eso tengo que tener un registro histórico para saber con qué comparar, obviamente, ¿no? Si yo veo estas dos cosas clave, quiere decir que algo ha pasado. Y hay que tener en cuenta también el tiempo de retención, ¿no? Porque no piensen que el agua que entre al reactor es la misma que sale minutos después, no. Puede salir 2 días, 3 días después, dependiendo del tiempo de retención que hay. Otro problema de detectar rápido si hay o no arrastre de sólidos, justamente es, ahora sí, con el cono. Si tú agarras de tu decantador secundario 1 litro y lo pones en tu cono, y después de 1 hora, porque ese es el tiempo que recomienda el estándar método para hacer sólidos sedimentables, la cantidad de sedimento o de sólidos en tu cono supera el 1 mililitro, porque esto viene graduado, quiere decir que estás teniendo arrastre de sólidos. Es una manera rápida de detectar arrastre. O otra también es visual, ¿no? Cuando ves este tipo de imágenes, ¿no? O arrastres como en el video que hemos visto. Es algo rápido. ¿Y cómo explicamos, por ejemplo, el arrastre? Puede ser un arrastre de tipo o causado por factores biológicos o por factores físicos. Cuando tu IBL es alto, y tú lo complementas con análisis microscópico, vas a ver que tu lodo está disperso, o hay un bulking filamentoso, o hay un bulking viscoso, o en este caso también hay, eh, digamos, flóculos de pin floc, vamos a decir ese tipo, ¿no? Cuando tu nivel es muy bajo, cuando haces el cálculo, obviamente, si es físico, va a haber flotación, de repente es asociado a una sobrecarga hidráulica, cortocircuitos hidráulicos o sobrecarga de sólidos también. Y esto hace pues que tú tengas que purgar, obviamente, retirar el exceso de sólidos que hay ahí, ¿no? Esto depende también mucho de las analíticas que tienes que hacer sí o sí en el laboratorio. Y problemas asociados a bacterias filamentosas, pues aquí te las resumo en esta tabla. Hay que saber identificar qué tipo de organismo o morfotipo filamentoso hay. Los reportados en literatura clásica son estos. Hay 21 morfotipos, pero obviamente ya ahora con análisis modernos, como metagenómica que estoy empleando yo en mi investigación doctoral, ya te hace un barrido general de todo lo que hay y cuál es más abundante y cuál deberías tú seleccionar dependiendo de la condición operativa que quieras tener, ¿no? Cuando tienes pH bajo, por ejemplo, en tu reactor, normalmente vas a promover el crecimiento de hongos filamentosos. Y esto también va a hacer que tu lodo no flote o no sedimente adecuadamente. Cuando tienes mucho aceites y grasas que está entrando a tu reactor biológico, por ejemplo, vas a tener la formación de nocardiformes, Mycotrix parvicella, que te van a generar estos problemas de aquí, mira. Nocardiformes crecen de esta manera. En un primer estadio no te generan espuma en el reactor biológico. Cuando ya más o menos tienes un crecimiento moderado, te genera poquísima espuma que de repente puedes asociar a un problema de oxigenación o cierto ingreso de detergente que no causa mayor problema. Pero cuando tú no lo detectas a tiempo y dejas que pasa mucho tiempo, miren aquí es una tinción de gramos, es una técnica microbiológica sumamente sencilla que se hace en laboratorio. Ven aquí, como si fuera un árbol ramificado, crece esta filamentosa. ¿Y qué te genera? Te genera este problema, exceso de espuma en tu planta de tratamiento. Y cuando tú lo haces un seguimiento, mira, en un primer momento vas a detectarlo por ahí de una manera escondida entre los flóculos. Pero cuando ya se vuelve un problema un poco más grave, miren, el crecimiento, la ramificación es más grande. Y cuando ya es un súper problema, se ve así. Al microscopio se ve así y en planta lo ves de esta forma. ¿Ok? Seguimos avanzando. Bueno, aquí les presento algunos de las bacterias filamentosas que yo he podido identificar y fotografiar en la planta donde hemos implementado este sistema y cómo es que ha generado este tipo de problemas, ¿no? De manera rápida, que ya me pasé de la hora, les rogaría unos minutos más y ya voy a terminar. Y lo que genera visualmente, ¿no? Y aquí hacemos un resumen del atajo que deberíamos tomar nosotros para anticiparnos a problemas operativos o saber cómo está mi planta, si está operando bien, si es que va a cambiar.
o si es que mi calidad de agua luego de 2, 3 días, dependiendo del tiempo de retención en mi reactor, va a tener problemas. Primero, hago la macroscopía. Ahí que evalúo color, olor, a veces huele también. Cuando hay una descomposición del lodo huele también. El IBL para saber en qué rango está mi sedimentación. Capa seria para detectar indirectamente si hay o no filamentosas. Turbidez porque miren, si sedimenta mal, obviamente esta turbidez al final, si yo hago la composición biótica, está asociada a una falta de protozoarios filtradores o a un exceso de bacterias que no forman el flóculo, que están dispersos por ahí, dándole turbidez. Cuando yo hago la microscopía del flóculo complementando, voy a ver el tamaño, ya hemos hablado de diferentes flóculos, la estructura, si tiene mucho filamentosa, poca filamentosa, entonces también hay que evaluar eso. Puentes interfloculares quiere decir que una filamentosa se adhiere a otro y hace que el flóculo flote. Si hay un crecimiento disperso, que al final cuando hay una sobrecarga hidráulica o de caudal, pues hay arrastres sólidos, como les decía. Y cuando hago el recuento de protistas, metazoarios y bacterias filamentosas y otros organismos, debería estar yo en condiciones históricas ideales. Más adelante les voy a presentar, para no dejar esto al vacío, cómo es que se hace esa estimación y gráfica, ¿no? Llevar la biología a los números, vamos a decirlo así. Para eso necesitamos hablar de bioindicación. Yo cuando hago el análisis de la composición biótica y el conteo en el microscopio, hago una estimación de abundancias relativas y puedo identificar la abundancia o no de ciertos grupos que me indican condiciones favorables o no. Y aquí tienen una tabla de la combinación de estos organismos y qué cosa me indica al final como performance de mi reactor biológico. Y esta es una gráfica que se ha podido construir, por ejemplo, gracias a eso, ¿no? Si ustedes ven aquí, diferentes grupos de microorganismos y diferentes tamaños en los colores de las gráficas, ¿no? Si se dan cuenta, en algunas fechas un color predomina, en otras fechas un color desaparece, y esto está relacionado con la calidad que está saliendo días después del tratamiento o de la abundancia de estos microorganismos. Aquí otro, por ejemplo. Este es en un reactor, este es en otro reactor. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos en el microscopio este tipo de organismos. Aquí les comparto un video de cómo estos microorganismos hacen el trabajo de depuración de estas bacterias libres, sólidos en suspensión de la parte gris que están viendo aquí, ¿no? Estos son ciliados fijos, por ejemplo, aquí tenemos espiroquetas, pequeñas bacterias que están siendo filtradas y estos organismos a nosotros nos ayudan a clarificar mejor el agua, volverlo más transparente. Voy a seguir pasando. Como les decía, la aparición o la desaparición de ciertos organismos nos indican ciertas cosas. Por ejemplo, cuando vemos amebas, y esta es una ameba sumamente espectacular, ¿no? Si bien es cierto, las amebas no tienen una forma definida, pero en plantas de tratamiento de agua residual, por ejemplo, he logrado captar amebas estrelladas, por ejemplo, que pertenecen a ciertos grupos, ¿no? Los que estudian, por ejemplo, protozoarios, pues los clasifican tanto que se han especializado en esto, ya te dicen qué forma es esto, ¿no? Pero en resumen, para fines prácticas y aplicativos en mi planta, pues cuando veo esto, quiere decir que o mi nivel de oxígeno está bajo, o tengo una alta carga, o ha habido una variación en la carga orgánica, o mi lodo es joven, es decir, que estoy iniciando mi reactor. Pero si yo ya tengo mucho tiempo operando y veo esto, quiere decir que algo ha pasado. O me ha entrado mucha carga en la noche, o de repente en algún momento del día se me ha apagado mi aireación por horas y no me he dado cuenta. Pero para eso, pues hay plantas automatizadas ya, ¿no? Que te dan señales de alerta. Seguimos avanzando. Por ejemplo, las tecamebas es otro grupo de amebas, pero en este caso nos indican condiciones favorables. Por eso le dicen bioindicadores. Nos indica que estamos nitrificando bien, que el ambiente es estabilizado. Hay otros flagelados que también son organismos que hay en los lodos activados, que miren, son así, pero nos indican también condiciones desfavorables o cambios transitorios, como les decía. Vamos a seguir avanzando aquí. Seguramente la empresa les va a compartir este material para que lo puedan ver de una manera más detallada. Y también tenemos ciertos ciliados carnívoros que nos ayudan, aparte de indicar condiciones favorables, al control de bacterias filamentosas. Por ejemplo, aquí vemos a uno
llamado Litonotus que está intentando comerse esta bacteria filamentosa. ¿Ven? Entonces, su aparición de estos también nos indican condiciones favorables. Obviamente hay que contarlos, hay que tener paciencia para hacer esto, ¿no? Ciliados caminadores también. Los caminadores son los que aparecen caminando alrededor del flóculo, sobre el flóculo, miren, parecen unas pulguitas. Para yo acordarme de estas, las asocio como si fueran los cascos de los motociclistas, miren, o de los ciclistas también, miren, tienen unos surcos ahí en su espalda. Se llaman aspiriscas. Y aquí tenemos a otro ciliado caminador, pero un poco más grande. Esto es un euplotes. Miren, aquí está posando para poder grabarlo en vivo. Y es como nos indica que estamos operando de una manera correcta, ¿no? Y aquí tenemos los ciliados fijos que nos ayudan a clarificar. Aquí tenemos una fotografía mucho más amplia de lo que les estoy diciendo. Y aquí es un video de cómo estos hacen su trabajo, miren. Y estos aparecen cuando hay cierta condición operativa que hay que asociar a los análisis físico-químicos, ¿no? Pero a priori quiere decir que si veo esto, está bien mi planta. Ahora, si al día siguiente ya no lo veo, quiere decir que algo ha pasado y 2 días después mi agua va a desmejorar. Entonces, para eso hay que hacer cambios operativos, ¿no? Aquí están los famosos y mundialmente conocidos rotíferos. ¿Qué cosa me indican los rotíferos? Alto nivel de oxígeno, baja DBO, es decir, el agua más limpia, alta edad de lodo si es que es abundante, y miren cómo es que hacen el trabajo de filtración, ¿no? Aquí en su parte de la boca tienen pues estos cilios que rotan y generan estos vórtices, miren aquí, están filtrando bacterias, sólidos, y estos nos ayudan a mejorar y depurar el agua, ¿no? Sumamente interesante, ¿no? Aquí hay una bacteria filamentosa que está siendo devorada también, miren. Luego tenemos gastrotricos, que también son otro tipo de metasuarios, y en este caso, organismos más superiores, que su aparición también nos indican condiciones favorables como alta edad del lodo, ¿no? La edad del lodo es un parámetro que se calcula, ¿no? Con sólidos suspendidos, recirculados y todo eso, que hay una fórmula matemática ahí, ¿no? Tanto compleja, pero no es difícil de realizar, ¿no? Y aquí les presento un nemátodo que también nos indica condiciones favorables. Como ven, hay aparición y desaparición de diferentes grupos de organismos en estos sistemas de lodos activados, ¿no? Y al final, cuando hacemos la parada de planta, por ejemplo, cuando tu lodo está sedimentando correctamente, miren, se ve el espejo de agua y el lodo sedimentando ahí, ¿no? Estas paradas se hacen con el fin de hacer una desnitrificación, ¿no? Porque a veces en algunas plantas, por la calidad físico-química del afluente, es necesario hacer esto, porque no hay sistemas anóxicos. Si hubiera anóxicos, si aireas, pasas, haces un bombeo ahí y dejas que los organismos desnitrificadores hagan su trabajo, liberen el nitrógeno, el oxígeno, por ejemplo, del nitrato, del nitrito, y se libere el nitrógeno en forma de gas, ¿no? Y luego retorne y se pasa al clarificador y no hay flotación de nodos, se controla de esa forma. Pero como no hay en algunas plantas, se hace intermitencia, ¿no? Y cuando se hace intermitencia también se promueve la aparición de otro tipo de organismos que hay que ir monitorizando, si no nos puede dar problemas. Y miren, ya lo último de lo último para ir terminando es el avance de la tecnología que se está empleando ahora para poder saber la cantidad de microorganismos en general que hay en una planta de tratamiento de aguas residuales. Para eso ya se eleva el nivel y se hace estudios metagenómicos, es decir, de hacer el conteo o el mapeo de todo el material genético de los bichos que hay en mi reactor. Para lo cual, el proyecto MIRAS, que es una base de datos de información de microorganismos, de plantas de tratamiento de aguas residuales específicamente, ha hecho un estudio en todos los países, por ejemplo, en Norteamérica, en Europa, en Asia, en Oceanía, en África. En Sudamérica ha hecho en Argentina y en Chile, si no estoy mal. Y justamente mi investigación doctoral lo que va a contribuir es en generar la información de los microorganismos a nivel genético para Perú, ¿no? Y va a ser depositado esto
en la base de datos mundial de organismos de plantas de tratamiento, ¿no? Y como ven aquí, hay diferentes configuraciones, miren. Por ejemplo, 516 plantas que han sido monitorizadas han tenido lodos activados, otros son biofiltros, otros son MBR, lodos granulados, que también es otra tecnología variante de lodos activados. Algunos que son netamente diseñados para remover carbono, por ejemplo, materia carbonosa, nitrógeno, por ejemplo, otras que nitrifican, desnitrifican, otras que remueven fósforo y otras tecnologías asociadas. Entonces, se ha hecho todo un mapeo de todos los microorganismos que hay, pero ya a un nivel más fino, nivel no convencional, sino utilizando metagenómica. Y esta metagenómica, aquí un poco para marearlos, lo que se hace es correlacionar, ¿no? ¿Qué factores ambientales y físico-químicos del desagüe hacen, pues, de que aparezcan o no ciertos grupos microbianos? Y después de eso ya se hace, ya con bioinformática, estudios computacionales, estas escalas, miren, de abundancia. Y una vez que yo tenga esta información más fina, lo que hago es modular, o sea, cambios operativos en mi planta, ¿no? Y bueno, al final, si yo aplico correctamente la microbiología, lo implemento en mi planta y hago uso de estos materiales, puedo tener estos resultados, ¿no? Un flóculo biológico ideal, adecuado, una sedimentación correcta y aguas como efluente final con turbidez de cero, por ejemplo, o cercanas a cero, aptas para su reuso o de repente su potabilización si se emplea otra tecnología ya de potabilización, etcétera, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Gracias a ustedes por la invitación y también a los presentes aquí por su amable tiempo, ¿no? Y bueno, conmigo será hasta una próxima oportunidad.